invitamos, Señor, a este lugar para que tú vengas, establezcas tu reino, para que tú señorees en este lugar. Te adoramos, Espíritu Santo. Tú tienes la preeminencia en esta tierra. Por eso abrimos nuestra vida a ti, disponemos nuestro corazón a ti, nuestra mente. Ahí en su lugar, iglesia, por unos segundos, diga el Espíritu Santo: yo rindo a ti mi vida, rindo mi mente, mis pensamientos, rindo mi alma delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, porque no queremos que haya nada que estorbe, nada que impida que tu palabra, Señor, que es verdad, tu palabra que es vida, Señor, haga su obra completa en cada uno de nosotros. Por eso te damos lugar, Espíritu Santo, en este lugar, y te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Oh Señor, y así mismo como estamos, Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad, Dios, en este lugar, y llevo cautivo todo pensamiento contrario a ti, a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y ato todo espíritu de duda, de temor, de incredulidad, de control mental, y lo echo fuera de este lugar, Señor, declarando la libertad que dice tu palabra que hay donde está el espíritu tuyo, Señor. Aquí hay libertad para escuchar tu palabra, para recibirla con agrado, con mansedumbre en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, disponemos nuestra vida a ti. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Vamos a compartir la palabra de Dios, importante, y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Sí, cuando la tenga, por favor póngase de pie conmigo un momento. Vamos a leer la palabra de Dios con el respeto y la reverencia que ella merece. Dice Juan capítulo 6, versículo 63 de esta manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué le parece si lo leemos juntos nuevamente? Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Tome asiento, por favor. Estamos en la serie de las 7 señales de Jesús en el Evangelio de Juan. Tiene pinta de que va a ser una serie interesante, una serie buena en la que vamos a ser bendecidos y edificados. En lo personal, después del Evangelio de Lucas, que es mi evangelio favorito, el Evangelio de Juan es el segundo, porque es un evangelio que anima mucho a la fe. Y bueno, vamos a estar hablando estos martes que están por delante de esta serie. Así que vamos a estar atentos a lo que vamos a estar aprendiendo en todos estos martes. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad? ¡Wow! Doctrina fundamental de la Biblia, el Espíritu Santo como parte de la Trinidad de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad que sí? Que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. No hay ecuación sin el Dios Padre, sin el Dios Hijo y sin el Dios Espíritu Santo. Me he quedado sorprendido, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a enfatizar algo importante acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque mire, a veces prestamos los oídos a cosas, prestamos los oídos a corrientes, a ideologías, a filosofías, incluso a predicaciones, y no siempre se habla lo que Dios ha escrito y ha escrito como verdad fundamental en su palabra. Y el Espíritu Santo es alguien importante en nuestra vida y es alguien importante en la narrativa bíblica, es alguien importante en el registro que Dios quiso dejar de su palabra, de su escritura. Y tenemos que tener muy claro quién es parte de la Trinidad, es Dios también. Es Dios, Espíritu Santo, porque mire, a veces se escuchan cosas como que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, que produce buenas vibras y todo eso, y eso es incorrecto. No podemos permitir que ese tipo de cosas y enseñanzas tengan cabida en nuestra vida, porque si no estaremos hablando algo que no es cierto, algo que no es verdad, algo que Dios no ha dejado establecido en su palabra. Esos conceptos de que
es una fuerza o una energía y que produce buenas vibras, son cosas de la meditación trascendental, del yoga y de la metafísica, y es incorrecto. No podemos permitirlo, así que es importante que tengamos esto en claro, quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si queremos que Dios edifique nuestras vidas a través de su palabra, tenemos que ser muy examinadores de aquello que estamos escuchando. Amén. ¿Sí? Y como el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la vida nuestra, Jesús dijo, y lo hemos leído hace un momento, que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida a nuestro ser interior, a nuestra vida. Por medio de Él se hicieron milagros a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por medio de Él los apóstoles fueron llenos del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión. Y en este pasaje que hoy vamos a tratar acerca de la segunda señal que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo de alguna manera obró en la señal o en el milagro que aquí vamos a estar leyendo. Así que, ¿qué le parece si ahí en su lugar o si no lo lee en la pantalla? Juan capítulo 4, vamos a ver la historia del hijo de un noble que es sanado, esta señal que hizo Jesús ahí en Caná de Galilea. Así que vamos a leer estos versículos. Dice Juan 4:43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey. Diga conmigo, había en Capernaum un oficial del rey. Y luego vamos a ver por qué hago énfasis en estas palabras. Cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Atentos a esto. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Bueno, esta es una historia interesante, una historia en la que hay una necesidad, en la que la Biblia nos relata que hay dos personajes principales, Jesús por supuesto, el otro, el oficial del rey, un funcionario del rey, y hay una necesidad que los está uniendo en ese momento, la necesidad de que el hijo del oficial del rey fuese sanado, porque estaba enfermo, porque tenía una enfermedad y porque estaba a punto de morir, como lo dice el versículo 47. Entonces, aquí la Biblia no nos dice qué enfermedad tenía, cuál era su padecimiento, qué era lo que le estaba ocurriendo, así que no podemos decir nada acerca de esto porque estaríamos forzando el texto y estaríamos hablando cosas que no son, pero lo que sí dice la Biblia es que había una necesidad importante, tan importante que este muchacho, que tampoco sabemos cómo se llamaba ni cuántos años tenía, estaba a punto de morir. Entonces esa circunstancia sería importante para su padre, ¿verdad que sí? Estaba a punto de morir. ¿Cuántos padres sufren cuando un hijo enferma? Todos sufrimos, ¿verdad? O seríamos unos desalmados si no sufriéramos si nuestro hijo está mal. Este padre no solamente tenía a su hijo enfermo, sino que la Biblia registra que estaba a punto de morir, o sea que era una situación de vida o muerte, era una situación in extremis, era una situación urgente la que urgía a este hombre a buscar la ayuda de Jesús para que pudiera sanar a su hijo.
Y Jesús nos dice, a partir del versículo 43 de este capítulo 4, la Biblia nos dice que Él que salió de Samaria, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Tenemos que recordar que antes de esto Jesús se había encontrado con la mujer samaritana. Él había hecho una exposición de una verdad muy importante a la mujer samaritana porque se había presentado como el agua de vida. Había tenido una conversación con ella y saliendo de Samaria entra a Galilea. Y allí en Galilea Jesús es recibido por estos galileos que la Biblia dice en los pasajes que hemos leído que lo recibieron bien porque ellos habían visto las señales que Jesús había hecho ya en el capítulo 2 en Caná de Galilea. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 2:23, donde nos dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Jesús hacía. Entonces Jesús entra a Galilea, viene de Samaria, entra a Galilea y allí se encuentra con este hombre, con este oficial del rey, con esta persona que no era cualquier persona, era una persona con un estatus, era una persona con una posición importante porque era un funcionario del rey. Y que vemos que a pesar de todo su estatus, a pesar de toda su posición, va a recurrir a lo mejor que podía hacer, que era a Jesús. Iba a buscar la ayuda de Jesús. Así que, en primer lugar, podemos darnos cuenta que ni las cosas materiales, ni los bienes de este mundo, ni el mucho tener, ni el mucho poseer, ni un estatus elevado, puede solventarnos ni subsanarnos las situaciones que solamente Dios puede subsanar, que solamente Cristo puede subsanar. Ante la muerte, hermanos, no hay dinero ni fortuna que pueda decir muerte, vaya, vete, o ante la enfermedad, no hay nada que pueda decir a una enfermedad que se vaya, porque esa prerrogativa le pertenece solamente al poder de Dios. Y al poder de Dios a través, por supuesto, del Espíritu Santo en esta tierra, que para eso fue dejado, para ayudarnos, para consolarnos, para corregirnos, para exhortarnos. Y este hombre, este oficial, se dio cuenta de que su posición no podía cambiar su situación. Y esto es bastante interesante. Así que no le quedó más remedio que recurrir a Jesús, recurrir al Mesías, recurrir a aquel que solamente podía traerle una solución a esa situación tan terrible que él estaba viviendo. Así que se encuentra con este oficial del rey y la Biblia dice que esta persona descendió de Capernaum y fue hasta Caná de Galilea. O sea que era bastante importante la situación de su hijo, porque mire, estuve mirando, estuve investigando a qué distancia está Capernaum de Caná de Galilea y los registros históricos y aún los mapas nos dicen que hay una distancia de 38 kilómetros entre Capernaum y Caná de Galilea. Ahora usted dirá 38 kilómetros, bueno, no es tan lejos en nuestro tiempo donde cogemos el coche y entre 40, 45 minutos estamos en ese lugar. Pero hace 2000 años atrás, 38 kilómetros a pie o a caballo, según estuve investigando, suponía un día entero de viaje, de trayecto. Y este hombre, ante aquella necesidad que lo estaba apremiando, no le importó descender un día, tomarse un día un día de vida para ir a buscar a aquel que podía traer respuesta y sanidad a la enfermedad de su hijo. Descendió de Capernaum, fue hasta donde estaba Jesús en Caná de Galilea, y cuando está allí, este hombre le hace una súplica importante, pero lo hace de esta manera: desciende conmigo para que mi hijo sea sano. Esas son las palabras que hemos leído ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde este hombre le dice en el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. La súplica que el oficial le hace a Cristo no solamente es que sane a su hijo, sino que también venga con él y lo acompañe. Por eso he querido ponerle a este mensaje: no a tu manera, una fe consolidada. Y ahora vamos a darnos cuenta por qué. Porque aunque este oficial
tenía un enfoque correcto de buscar en Cristo la solución a su necesidad y había recurrido a Él, cosa que era buena, cosa que era correcta, se había bajado de su estatus, se había bajado de su posición, había dejado a un lado su mucho tener o la posición que le daba ser un oficial del rey, fue a Cristo, hizo algo correcto, pero quería que el milagro ocurriera de acuerdo a su manera. Quería que Jesús viniera con él, entrara en su casa, tal vez orase por su hijo y entonces el muchacho fuese sanado. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez no han querido que Dios les solucione algo a su manera? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido que Dios traiga una respuesta, una solución a alguna situación y que lo haga a nuestra manera? Y no solamente a nuestra manera, sino en nuestro tiempo, cuando queremos. Señor, ya. Si no es ya, más tarde, pero hoy. Ya, ¿verdad que sí? Porque solemos ser así. Solemos ser personas que nos cuesta mucho esperar, que nos cuesta mucho ser pacientes y esperar. Y más aún esperar cuando aquello que estamos viviendo no lo podemos solventar con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestro dinero, con lo que tenemos. Queremos que las cosas se solucionen ya. Pero resulta que no funciona así en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Así que eso nos pone en una situación incómoda, humanamente hablando, porque tenemos entonces que entrar en el diseño, entrar en el método que Dios ha establecido de la fe. Y la fe es, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el problema con este hombre es que él esperaba que Jesús lo acompañase. Él ya sabía que Jesús podía sanarlo porque para eso fue a buscarlo. Para eso se tomó la molestia de tomarse 38 kilómetros de viaje, gastar un día de su vida para ir a donde estaba Jesús. Él ya sabía que Jesús lo podía sanar, pero lo que pasa es que quería que lo sanara a su manera. Pero las cosas no funcionan de esta manera. Y cuando él le hace esta súplica a Jesús, es interesante la respuesta que Cristo le da. Porque el versículo 48 nos dice que después de que este hombre le dice que descienda para que sane a su hijo, la respuesta de Jesús es, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Wow, es una respuesta que como que no cuadra en la historia, porque el hombre le está diciendo, Señor, ven, desciende conmigo, ven conmigo, sana a mi hijo. Tal vez él esperaba de Jesús que le dijera, ok, voy a ir contigo, tranquilo, todo va a estar bien. Pero no, Jesús lo reprende de alguna manera, lo exhorta a que no ponga su mirada en lo que puede ver, en lo que puede tocar, sino que le dice, oye, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Ahora, hermanos, usted y yo estamos llamados a vivir una vida de fe. Estamos llamados a creer sin ver. Estamos llamados a caminar por fe y no por vista. Estamos llamados a permanecer junto al Maestro, o sea, junto a Cristo, tengamos o no tengamos. Estamos alegres o estemos tristes. En la salud y en la enfermedad. En todo tiempo, en todo momento, estamos llamados a permanecer junto al Señor. Y permanecer junto al Señor implica que la vida no va a ser como nosotros queremos si realmente nos hemos rendido y entregado al Señor y le hemos dicho hasta el final, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Porque cuando permanecemos junto al Señor, una de las cosas que Dios hace a través de su palabra es confrontarnos, llevarnos a mirarnos como en un espejo y a darnos cuenta todas aquellas cosas de nuestro ser interior, de nuestra vida, que deben seguir siendo cambiadas y que deben seguir siendo transformadas. Entonces la vida ya no va a ser a nuestra manera, sino que va a ser a la manera de Dios, que siempre es la mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Eso nos gusta decirlo, nos gusta declararlo, nos gusta repetirlo, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque Él ha establecido. Pero ¿qué pasa cuando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, no cuadra, no casa con nuestro esquema de vida,
con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro sistema de pensamientos que ya se han forjado una manera en la que queremos que las cosas sean hechas. Ahí hay un choque, ahí hay una dificultad. Y este hombre se encontraba delante de Cristo esperando una respuesta tal vez más afable, y lo que encuentra es a Jesús diciéndole: mira, eres incrédulo, no estás creyendo, quieres que vaya contigo, quieres que te acompañe, porque si voy contigo entonces vas a creer que lo voy a sanar. Y no es así, porque no andamos por vista, andamos por fe. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Somos una iglesia muy pentecostal, todos lo sabemos, aquí en Colmenar. Pero ¿qué pasa si por un tiempo el Señor en su voluntad decide ya no dejarnos sentir su presencia? Ya no dejarnos sentir que está con nosotros. ¿Qué pasa si por un tiempo entonces la vida que de momento va bien empieza a torcerse un poco? ¿Qué pasa si nos golpea la puerta, la enfermedad, la escasez, la adversidad? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Vamos a seguir permaneciendo junto al Maestro? ¿Vamos a seguir confiando en Dios, en su palabra, en lo que Él ha establecido? ¿O vamos a ir al lamento, a la posición del lamento, a decirle: Señor, ven, quiero sentirte bien, quiero que estés conmigo, ven, hazme esto, solucioname esto, si no, no voy a estar, si no, no voy a creer? No podemos caer en eso, porque Jesús lo reprendió, y la verdad que esas palabras a mí en lo personal me sorprendieron, porque es una exhortación que le está haciendo. Oye, si no ves, no vas a creer. Si no ves, no vas a creer. Esto me recordó las palabras de Jesús a uno de sus propios discípulos en Juan 20:30, cuando Jesús le dice a Tomás, esto que también lo conocemos muy bien: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos bienaventurados somos nosotros, porque nosotros ya no lo vemos a Él como lo vieron sus discípulos. Y estamos llamados a caminar en esa bienaventuranza de la fe, de creer sin ver, de creer que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido es verdad, la pura verdad, la única verdad, y que si Él lo ha dicho, lo va a hacer. Y que si creemos con todo nuestro corazón vamos a ver la gloria de Dios, porque fueron las palabras de Cristo a las hermanas de Lázaro, a una de ellas: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero para eso necesitamos entender que la vida cristiana en el reino de los cielos no es a nuestra manera, que debemos ser obedientes a lo que Dios ha establecido, que debemos querer que la voluntad de Dios tenga lugar en nosotros, porque al final, hermanos, cuando nosotros nos rendimos delante de Él, Dios va a obrar, porque Él está cercano a los corazones quebrantados. Así que yo no sé por qué tú estás orando, no sé qué es lo que le estás pidiendo al Señor, no sé cuál es la petición de tu corazón en este tiempo para Dios, no sé cuáles son las metas que te has trazado para este año 2025, aquellas cosas que te gustaría que Dios te concediese. No sé si a lo mejor tienes un familiar enfermo o has pasado alguna adversidad y estás creyendo que Dios lo puede hacer, pero también esperando que lo haga de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu forma, en tu tiempo y a tu manera. Si es así, hoy estamos aprendiendo que es una manera incorrecta y que nuestra vida, por más que nos guste, por la naturaleza caída, no la podemos vivir a nuestra manera, sino que tenemos que dejar que Dios nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en este mundo, porque Él nos creó para que anunciáramos sus virtudes a este mundo caído, a este mundo que tanto lo necesita. Amén. Sí, después de esto, y si Nelson me ayudas por favor, después de esto nos damos cuenta que evidentemente pasan dos cosas. Una, en el versículo 49, después de que Jesús lo exhorta, el oficial del rey vuelve con la misma súplica: Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, Jesús lo acaba de exhortar, le acaba de decir que no es así, que no es a tu manera. Y este hombre, R que R, como se dice en Colombia, R que R, otra vez con la misma historia, otra vez con la misma cantaleta, otra vez con el mismo cuento: Señor, desciende conmigo antes que mi hijo muera. Pero después de esto, Jesús ya le habla de otra manera. Jesús ya viene y lo anima.
Jesús ya viene con palabras diferentes a las del versículo 48 y le dice: ve, tu hijo vive. Jesús lo alentó, primero lo exhorta, primero quiere romper la barrera de la incredulidad, quiere romper en él tal vez a lo que estaba acostumbrado como oficial del rey, a que cuando había un problema se presentaran los soldados, no lo sé. Pero después de esto Jesús viene y le dice: ok, ya te di una de cal, ahora una de arena. Ve que tu hijo vive, tu hijo vive. Pero al decirle estas cosas, el hombre estaba entendiendo que debía confiar en la palabra de Cristo. El hombre estaba entendiendo que debía no solo escuchar lo que Jesús le estaba diciendo, sino que debía recibir las palabras de Jesús y debía confiar en que esas palabras que él estaba diciendo iban a tener una trascendencia en la vida de su hijo. Ve que tu hijo vive. Ve que tu hijo vive. 1, 2, 3, 4 palabras y una coma. Ve que tu hijo vive. No le dijo nada más. No le dijo nada más. Fin de la conversación de Jesús con este hombre. Ve que tu hijo vive. Ahora Dios le habló a través de Cristo, por supuesto. Jesús le habló a este hombre. Este hombre se vio en la situación de tener que creerle y se fue a su casa. Volvió, dio media vuelta, se volvió camino a su casa. Y la Biblia nos dice que cuando llegó a su casa, o que cuando estaba de camino a su casa, salieron sus siervos a recibirle y le dieron la noticia de que su hijo vivía. Ahora, ¿se cumplió las palabras de Jesús? Sí, se cumplieron las palabras de Jesús. ¿Cuáles eran? Son fáciles, son 4. Ve que tu hijo vive. ¿Se cumplió lo que Jesús le dijo? Sí. Ahora, ¿se cumplió a la manera de que el oficial quería que se cumpliera? No. ¿Cómo se cumplió? ¿A la manera de quién? A la manera de Dios. Así que, iglesia, hay cosas que creemos que Dios las puede hacer, pero a pesar de creer que Dios las puede hacer, estamos errados pensando que las tiene que hacer a nuestra manera. Y no funciona de esa forma. Dios quiere consolidar nuestra fe, y nuestra fe está fundamentada en la persona de Cristo y en las palabras de Él, que son espíritu y que son vida. Si tú tienes una palabra de Dios, algo que Él te ha dado, algo que Él te ha hablado, debemos que entender que pueden ser a corto, medio o largo plazo, pero todavía tenemos que entender más que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, y que no tenemos que involucrarnos en la forma, ni el momento, ni el tiempo en el que Dios va a traer cumplimiento de una palabra que Él nos ha dado. Porque si nos metemos en medio, a lo mejor estropeamos lo bueno que Dios quería hacer con sus promesas, con su palabra. Y eso no sería agradable. Este hombre se vio en esa situación de confiar en la palabra de Cristo, y Jesús lo sanó en la distancia. Lo sanó desde la distancia por una palabra. Curiosamente, esta historia refleja el único milagro, hablando de señales en este evangelio, en el que se nos dice la hora exacta en el que ocurrió, porque lo busqué a propósito, y es la única vez que se nos registra una hora exacta de algo que Jesús hizo de manera sobrenatural. Pero lo más sobrenatural de esto es que este hombre creyó. Jesús logró romper la incredulidad en la vida de este hombre, haciéndole ver que no era necesario que él estuviese físicamente para que su hijo sanara. Ahora, ¿dónde está Jesús hoy en día, año 2025? Está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Está allí, sentado a la diestra del Padre. Y cuando hay una situación difícil, ¿qué vamos a decir? Señor, ven, desciende del trono, ven a mi casa y hazme este milagro. No podemos hacer eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir a la palabra, orar al Señor, buscar su voluntad y esperar a que Él nos hable. Y una vez que nos ha hablado, ¿qué tenemos que hacer? Creer a lo que Él nos ha dicho. Y una vez que hemos creído a lo que Él nos ha dicho, ¿qué tenemos que hacer? Esperar el cumplimiento de su promesa. ¿Y cómo tenemos que esperar?
con tranquilidad, con confianza, en plena certidumbre de fe, sin meternos en medio del obrar de Dios. Porque hermanos, si Dios dice algo, lo hace. Si Dios dice algo, lo va a cumplir. Si Dios ha dejado promesas para nuestra vida, Él las va a cumplir. Esta historia nos habla y nos relata la importancia de la fe en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Y de una fe que debe consolidarse en el hecho de que no podemos o no tenemos que querer vivir un evangelio basado en los sentidos, basados en lo que vemos, oímos, sentimos, sino un evangelio basado en la verdad de Dios, en su palabra. Un evangelio que nos lleva a entender que lo que aquí está escrito fue real, es real, sigue siendo real, que lo que aquí está escrito es alimento para nuestra vida, que es por la palabra que nosotros podemos vivir esta vida, sacar la espada del Espíritu, resistir al enemigo, vencer las tinieblas por la palabra. No necesitamos que Jesús se nos aparezca como un holograma y diga: tranquilo, aquí estoy yo contigo, ve que te voy a acompañar. No. La vida cristiana la vivimos por fe. Por fe. ¿Cuántos tienen palabra de Dios en su vida? Todos tenemos palabra de Dios en nuestra vida. Ahora vivámosla con certidumbre, vivámosla con alegría, porque si Dios ha dicho algo para tu vida, Él lo va a hacer. Mira, la palabra es tan importante que la Biblia dice en el Salmo 19:7 que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, que tiene ese efecto regenerador en nuestro interior para poder cambiar nuestra naturaleza corrupta y llevarnos a esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, revestidos del nuevo hombre. Lucas 11:28 dice: y dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos bienaventurados cuando venimos a la Escritura, escuchamos la voz de Dios, la guardamos, la atesoramos, la creemos y queremos vivirla. Ahora, para eso hace falta algo fundamental en la vida cristiana, en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 100. Leer la palabra, llenarnos de su palabra, amar la palabra, creer la palabra. Porque dicen que cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Pero yo me he inventado uno mejor que dice que cristiano que no lee la Escritura, el diablo se lo tritura. Se lo digo así jocosamente, pero escúcheme, es de verdad. Si no hay palabra de Dios en nuestro corazón, hermanos, vamos a acostumbrarnos a vivir un evangelio basado en las emociones. Y así no funciona, porque cuando sentimos estamos en la gloria, pero cuando no sentimos estamos en el suelo, tirados en la lona. Sin embargo, cuando hay palabra incorporada, cuando hay palabra dentro de nosotros, la palabra nos va a mantener, porque la palabra es un escudo en nuestra vida. Y no porque yo se lo diga hoy, sino porque lo dice ella misma, Proverbios 30:5. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Salmos 18:30, por ejemplo: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Cuando la palabra la incorporamos y la tenemos en nuestro interior, hermano, la palabra nos va a fortalecer. Y como es la sabiduría de Dios, el mismo libro de Proverbios dice que la sabiduría de Dios nos preservará en el día malo. Y el día malo no es lo que tal vez nos podamos imaginar. El día malo es cuando estoy triste, cuando estoy enfermo, cuando alguien en mi casa está mal. El día malo es cuando veo que llego a fin de mes y como que, tengo que elegir si comer o pagar el alquiler. El día malo es cuando la adversidad toca a la puerta de la vida. Ahí es el día malo. Pero si hay palabra en el corazón, hermanos, la palabra nos lleva a caminar por fe y no por vista. La palabra nos lleva a decir: Señor, tú has dicho esto en tu palabra, yo lo voy a creer. Tú has dicho esto y aquello en tu palabra y yo lo voy a creer y lo voy a querer vivir. La palabra de Dios puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Dirás. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Encontramos a un apóstol Pablo hablándole a este hombre y diciéndole estas cosas: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, pero coma, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra nos sostiene, nos sustenta, nos mantiene. La palabra nos lleva a perseverar. La palabra nos lleva a querer agradar al Padre, porque ella va a venir a confrontar nuestra vida, nos va a venir a hacernos dar cuenta de que hoy somos extremadamente imperfectos. Hay una necesidad tan grande en nosotros de seguir siendo perfeccionados todos los días y hasta el día de Jesucristo. Entonces la palabra en el corazón va a decir: hey, esto sí, esto no. Si tú haces caso, si tú la guardas, si tú la amas, si tú la atesoras, entonces tu vida se va a conducir de una manera buena, de una manera acertada. El salmista dijo en el Salmo 119:15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia, no te olvides de lo que Dios ha dicho. No te olvides de su palabra, porque bienaventurado el que oye y cree las palabras de este libro, dijo Juan en Apocalipsis 1:3. Y esas palabras dicen que Cristo un día va a volver. Esas palabras dicen que Él va a volver por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero para que Él pueda volver y encontrar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, requiere de ti y de mí que amemos su palabra y que la pongamos en práctica en esta tierra. Porque ella nos limpia, recuerda, ella es perfecta, que convierte el alma. Ahora, en medio de todo esto, el Espíritu Santo tiene un papel importante, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. ¿O no te ha pasado que cuando has atravesado un momento difícil ha venido la palabra de Dios a tu vida y ha traído aliento, y ha traído alegría, o ha traído consuelo, o ha traído gozo? Porque viene el Señor a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y viene a nuestra vida y como que nos abraza, nos envuelve, y entonces ese momento que a lo mejor era malo pasa a ser un momento bueno, un momento diferente. Así que ponte de pie conmigo, amada iglesia, y me gustaría invitarte a que memorices este versículo que ahora vamos a leer y con el que muy probablemente voy a terminar. Fíjate en la pantalla, Salmo 119:11. Fíjate lo que aquí el salmista escribió. Dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De verdad que yo te quiero animar a que tú atesores esta palabra, que podamos decirle al Señor: en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque no quiero fallarte, porque no quiero errar. Sé que soy imperfecto, que soy vulnerable, que tengo debilidades, tengo toda esa serie de cosas, pero en mi corazón, Señor, yo quiero guardar tu palabra, porque no quiero deshonrarte, porque un día tú vas a volver por una iglesia gloriosa y yo quiero estar entre ellos. Yo quiero estar entre esos que vas a hallar, que vas a venir a llevarte, entre esos que van a escuchar esas palabras que dicen: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Pero para eso es necesario que en nuestro corazón, ¿qué hagamos? Guardemos sus dichos, guardemos su palabra, para no volvernos en contra de Él, para no pecar contra Él. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar. Mira, tal vez tú estás hoy o has estado en algún tiempo como el oficial de aquel rey, con necesidades en tu vida, con necesidades en el alma, en el corazón, y has estado esperando que Jesús haga algo, que el Señor haga algo en tu vida, y no ocurre, y nada pasa, nada sucede. Y puede ser porque tal vez has estado esperando que ocurra de acuerdo a tu misma forma, de acuerdo a tu parecer, de acuerdo a lo que tú quieres que ocurra, y no funciona así. Si es así, sería bueno que en esta noche dijéramos: Señor, enséñanos a guardar tu palabra, Dios, en el corazón. Enséñanos a confiar y a esperar en plena certidumbre de fe. Enséñanos, Señor, a perseverar en tu palabra. Queremos decir como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, queremos ser de aquellos que son crédulos, Dios. Aquellos a los que llamas bienaventurados, a los que sin ver creyeron. Aquellos que llamas, Señor, que son felices, dichosos,
los que no te han visto, los que no te hemos visto, mas sin embargo creemos en ti y creemos a lo que tú has dicho, creemos a lo que tú has establecido, Señor, y por medio de tu palabra nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento es abierto, Señor, a la realidad en ti, a la realidad en Cristo. Y aquí estamos en esta noche, aquí estamos, Padre, diciéndote, Dios, oh Señor, que te necesitamos, que necesitamos tu Espíritu Santo, que como dijo el salmista, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, Señor. No queremos ser de aquellos a los que el sistema de este mundo, las ideologías, las filosofías de este mundo afectan, influencian por no tener tu palabra atesorada en nuestro corazón. No, Señor, queremos ser de aquellos, Padre, que dicen como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor, y que cuando haya una dificultad, que cuando haya una adversidad, oh Dios amado, nosotros confiemos porque tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios excelso, tú eres el Dios sublime, tú eres el Dios que todo lo puede hacer, Señor. Ser de aquellos que se mantienen esperando, que se mantienen confiando, ser de aquellos que se mantienen perseverando en lo que tú has dicho, en lo que tú has establecido. Iglesia, levanta tu mano ahí en tu lugar y dile: Señor, yo quiero mantenerme firme en la fe en Cristo, firme, Señor, en aquello que has dicho, en aquello que hay establecido, porque hay palabra para nuestra vida, Señor, porque escrito está, hay esperanza para vuestro porvenir, dice el Señor, porque escrito está, dile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Iglesia, hay palabra de Dios para nosotros, hay promesas de Dios para nuestra vida, pero para eso es necesario que la amemos, que la atesoremos, que la creamos, Señor. Oh, para ti nada es imposible. Nada es imposible para ti. Y en esta noche, Dios, queremos declarar esto, Señor, juntos como iglesia, Dios. Queremos adorarte, queremos cantarte, declarar, oh, que cuando tú enviaste a tu Hijo a aquella cruz, Señor, todo fue hecho, todo fue consumado. Hoy tenemos esperanza, la mayor de las esperanzas, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Oh, iglesia, levanta tu voz y dile: nada es difícil para Él. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la